La teniente Sarah Chen caminaba por el hangar con su mochila de vuelo al hombro, ignorando las risitas y los susurros que la seguían a todas partes. A sus 26 años, era una de las pilotos más jóvenes del escuadrón, y sin duda, la más silenciosa. Mientras otros pilotos se reunían alrededor de la máquina de café, compartiendo historias a viva voz de sus aventuras del fin de semana y sus encuentros en el cielo, Sarah prefería sentarse sola, repasando los manuales de vuelo o consultando en silencio los informes meteorológicos en su tableta. Ahí va el ratón otra vez. Oyó al capitán Rodríguez susurrarle a su amigo. Habían empezado a llamarla ratón porque apenas hablaba más allá de un susurro durante las sesiones informativas y parecía recaer en un segundo plano siempre que podía. Lo que no sabían era que Sarah había crecido en un hogar donde ser ruidoso significaba meterse en problemas. Su padre, un militar estricto, le había enseñado que las acciones hablan más que las palabras. La sesión informativa matutina fue la típica. El coronel Harrison estaba de pie al frente explicando los ejercicios de entrenamiento del día. Sarah se sentaba en la última fila tomando notas mientras otros garabateaban en sus papeles o consultaban sus teléfonos. Cuando el coronel pidió preguntas, se alzaron manos por toda la sala, pero Sarah permaneció en silencio a pesar de haber detectado un posible problema con el patrón de vuelo que podría causar problemas más adelante. Tras la sesión informativa, oyó a dos pilotos veteranos hablando cerca de la salida. No sé por qué se molestan en entrenar a pilotos como ella, dijo el capitán Michei, un veterano condecorado con 15 años de experiencia. Es demasiado tímida para el combate real. Cuando empiezan a volar las balas, se necesita a alguien que pueda tomar decisiones rápidas y comunicarse con claridad. Ese pequeño ratón probablemente se quedaría paralizado. Su compañero asintió. Sí, he oído que apenas aprobó la parte de comunicación de su entrenamiento. ¿Cómo se supone que vas a dirigir una misión si ni siquiera puedes hablar en una reunión? El ejército no es lugar para tímidos. Sarah fingió no oírlos mientras pasaba junto a ellos hacia el vestuario. Se puso el traje de vuelo con una eficiencia practicada, con movimientos precisos y metódicos. Otros pilotos a su alrededor ya bromeaban y reían. La energía nerviosa previa al vuelo los hacía más habladores de lo habitual. Sarah simplemente se concentró en su rutina previa al vuelo, revisando cada equipo 2 veces. Estaba en la sala de reuniones de su grupo de vuelo. El ambiente era relajado. El capitán Davis, su líder de vuelo, explicaba el ejercicio mientras comía un sándwich. Muy bien, chicos. Hoy haremos vuelo en formación básico y algunas maniobras de combate. Nada demasiado complicado. Chen, volarás en posición de ala. A mi derecha, intenta mantener el ritmo y no estorbar a nadie. Los demás pilotos rieron entre dientes. Volar en posición de ala se consideraba la tarea más fácil. Simplemente seguías al avión líder e intentabas no desorganizar la formación. Normalmente se asignaba a los pilotos más nuevos o con menos experiencia. Sarah asintió en silencio, tomando nota mental de las condiciones del viento y los patrones meteorológicos que había estudiado esa mañana. Mientras caminaban hacia la pista de vuelo, el teniente Jackson, un piloto que se había unido al escuadrón solo un mes antes que Sarah, empezó a contar una historia sobre su base anterior. Tío, deberías haber visto a ese piloto que teníamos. Guy estaba tan nervioso durante su primera misión real que olvidó encender la radio. Pasó todo el vuelo en completo silencio mientras los demás intentábamos averiguar qué le había pasado. Al menos estaba volando, añadió el capitán Stevens. Mejor que estar demasiado asustado para siquiera hablar. Hay gente que simplemente no está hecha para este trabajo. Miró significativamente a Sarah, que caminaba ligeramente detrás del grupo. Sarah había oído variaciones de esta conversación docenas de veces. Los demás pilotos parecían pensar que, por ser tan callada, también tenía miedo o era incompetente. Desconocían las incontables horas que dedicaba a estudiar, aprendiendo todo lo posible sobre sistemas de aeronaves, patrones meteorológicos y maniobras tácticas.
Desconocían que había quedado entre el 5% mejor de su clase en todas las materias técnicas, ni que sus instructores de vuelo habían elogiado su precisión y atención al detalle. Lo que más les dolía era que no parecían querer saberlo. Habían decidido quién era basándose en su naturaleza tranquila, y ninguna competencia de vuelo parecía hacerles cambiar de opinión. En ejercicios de entrenamiento anteriores, había ejecutado cada maniobra a la perfección, mantenido una formación perfecta y completado todos los objetivos sin un solo error. Pero en lugar de reconocimiento, recibía comentarios como, bien hecho por no estorbar o buen vuelo para una principiante. Lo peor era que asumían que su silencio significaba falta de confianza o coraje. La verdad era muy distinta. Sara guardaba silencio porque siempre estaba pensando, siempre observando, siempre aprendiendo. Mientras los demás hablaban, ella escuchaba los sutiles cambios en los sonidos del motor que podrían indicar un problema. Mientras ellos bromeaban, ella observaba el cielo y notaba las formaciones de nubes que podrían afectar la visibilidad más adelante en el vuelo. Su enfoque metódico para volar provenía de su pasado. Antes de alistarse en el ejército, trabajó como mecánica de aeronaves durante 3 años, aprendiendo todos los sistemas desde cero. Entendía cómo funcionaban los aviones, no solo como piloto, sino como alguien que los había construido y reparado. Este conocimiento la hacía increíblemente precisa al volar, pero también la hacía más cautelosa al hablar a menos que estuviera completamente segura de algo. Al llegar a su avión, Sara comenzó su inspección previa al vuelo con la misma atención minuciosa de siempre. Revisó cada superficie, cada conexión, cada indicador. Los demás pilotos ya subían a sus cabinas, ansiosos por despegar, pero Sara se tomó su tiempo. Había aprendido hacía tiempo que apresurarse en los procedimientos importantes era una buena manera de pasar por alto problemas críticos. «Vamos, Mouse. No tenemos todo el día», gritó el capitán Davis desde su cabina. «La guerra no va a esperar a que cuentes cada remache de ese avión». Sara terminó su inspección y subió a su aeronave. Mientras realizaba los procedimientos de arranque, vio algo que los demás habían pasado por alto. Había una inusual formación de nubes formándose al oeste, y el patrón de viento sugería que las condiciones meteorológicas podrían cambiar drásticamente durante el vuelo. Consideró mencionarlo por radio, pero decidió no hacerlo. La experiencia le había enseñado que sus observaciones meteorológicas a menudo se consideraban excesivamente preocupantes. En cambio, tomó nota mental de estar atenta al desarrollo del tiempo y estar lista para reaccionar rápidamente si las condiciones empeoraban. No podía imaginar que esta decisión pronto pondría a prueba su discreta competencia. La formación despegó sin problemas con el capitán Davis liderando el grupo de 4 aeronaves hacia el cielo despejado de la mañana. Sara mantuvo su posición perfectamente en su ala derecha, manteniendo la distancia y altitud precisas que el entrenamiento exigía. Los otros 2 pilotos, el teniente Jackson y el capitán Stevens, volaron en el lado izquierdo de la formación, su charla por radio llenando las vías aéreas con bromas y observaciones casuales sobre el paisaje de abajo. «Hermoso día para volar», comentó Davis por la radio. «El servicio meteorológico dijo que deberíamos tener cielos despejados toda la mañana. Condiciones perfectas para algunas maniobras agresivas». Sara miró de nuevo a las nubes que se formaban en la distancia. Ahora eran más oscuras y se movían más rápido de lo que el informe meteorológico había predicho. Había estudiado meteorología extensamente durante su tiempo libre, fascinada por cómo los patrones climáticos podían cambiar rápidamente y tomar a los pilotos con la guardia baja. Lo que estaba viendo no coincidía con la sesión informativa de la mañana, pero dudó en hablar. La última vez que había cuestionado un informe meteorológico. El capitán Michei había hecho una broma sobre los pilotos nerviosos que veían tormentas en cada nube. La primera parte del ejercicio fue exactamente como estaba planeado. Practicaron cambios básicos de formación con cada piloto turnándose como líder mientras los demás lo seguían. Cuando le tocó a Sara liderar, voló con la misma precisión silenciosa de siempre,
con movimientos suaves y predecibles que facilitaban que los demás la siguieran. Pero en lugar de elogios, escuchó el comentario de Steven a Jackson en una frecuencia aparte que él creía privada. Al menos cuando Mouse lidera, sabemos que no va a pasar nada emocionante. Vuela como si llevara huevos en el asiento trasero. Jackson rió en respuesta. Sí, pero supongo que eso es mejor que un pez gordo intentando presumir y haciendo que nos maten a todos. Aún así, espero no tener que depender nunca de ella en una situación real. Se necesita a alguien con fuego en el combate. Sarah volvió a la frecuencia principal de su radio y continuó el ejercicio, pero sus palabras le dolieron más de lo que quería admitir. Sabía que era una piloto experta, pero sus constantes críticas la hacían dudar de sí misma. Quizás era demasiado cautelosa. Quizás su forma silenciosa de volar no era lo que necesitaban los militares. A medida que avanzaban hacia la parte más avanzada del entrenamiento, practicando maniobras de combate y tácticas evasivas, Sarah notó que el clima seguía empeorando. El viento arreciaba y el techo de nubes descendía más rápido de lo previsto. Monitoreaba atentamente sus instrumentos, observando los cambios en la presión barométrica y la dirección del viento. El capitán Davis parecía ajeno a las condiciones cambiantes mientras los guiaba a través de una serie de giros y ascensos agresivos. Muy bien, chicos. Intentemos volar a baja altura. Desciendan a 150 metros y sigan el valle del río. Esto nos dará una buena práctica para seguir el terreno en condiciones reales. Mientras descendían, Sarah sintió que su inquietud aumentaba. El techo de nubes estaba ahora a unos 240 metros y seguía descendiendo. Volar a 150 metros con visibilidad cada vez menor era peligroso, especialmente en terreno montañoso. Sabía que debía decir algo, pero el recuerdo de despidos anteriores la detenía. El valle era hermoso desde su baja altitud, con un río serpenteante que reflejaba el cielo gris. Pero Sarah no admiraba el paisaje. Estaba observando sus instrumentos y las condiciones meteorológicas que cambiaban rápidamente. El viento soplaba ahora con ráfagas impredecibles y podía ver cortinas de lluvia a lo lejos acercándose a su ubicación. «Oye, Davis», llamó Stevens por la radio. «¿Ves el mal tiempo que se aproxima? Parece que va a llover». «No hay de qué preocuparse», respondió Davis con seguridad. «Terminaremos este ejercicio antes de que nos alcance. Además, un poco de mal tiempo nunca hace daño. Es una buena práctica para las condiciones reales». Sarah se mordió el labio, deseando desesperadamente señalar que volaban en condiciones cada vez más peligrosas. La combinación de baja altitud, terreno montañoso y deterioro del tiempo era exactamente el escenario que advertían los cursos de seguridad de vuelo. Pero permaneció en silencio, para no volver a ser etiquetada como excesivamente precavida. 10 minutos después, las primeras gotas de lluvia cayeron sobre sus parabrisas. Lo que había comenzado como una llovizna ligera se convirtió rápidamente en un aguacero torrencial. La visibilidad se redujo de varios kilómetros a menos de 800 metros en cuestión de minutos. Las ráfagas de viento eran ahora lo suficientemente fuertes como para requerir constantes maniobras de control para mantener el vuelo nivelado. «Bueno, quizá deberíamos regresar», admitió Davis finalmente, con la voz tensa por la concentración mientras luchaba por controlar su avión en la turbulencia. Pero al virar hacia casa, Sarah se dio cuenta de que tenían un problema grave. El sistema meteorológico se había movido mucho más rápido de lo que nadie había previsto, y ahora se interponía entre ellos y su base. El techo de nubes había descendido a solo 120 metros, y volaban bajo una lluvia intensa y poca visibilidad. Apenas se veía el suelo. La voz de Jackson resonaba por la radio, con una tensión evidente en su tono. Este mal tiempo había surgido de la nada. Sarah quería corregirlo. El mal tiempo no había surgido de la nada. Había estado empeorando durante la última hora. Pero ahora no era el momento para comentarios de «te lo dije». Estaba demasiado ocupada estudiando sus instrumentos y calculando sus opciones.
Necesitaban ascender por encima del mal tiempo o encontrar una ruta alternativa a casa. Y necesitaban hacerlo rápido antes de que las condiciones empeoraran. Manténganse en formación, ordenó Davis. Pero su propio avión zigzagueaba ligeramente mientras luchaba con los controles en el aire turbulento. Subiremos por encima de esto y regresaremos a casa. Sarah observó su altímetro mientras comenzaban a ascender, pero pudo ver que las nubes se extendían mucho más alto de lo que Davis creía. Necesitarían ascender al menos a 3000 metros para superar el mal tiempo. E incluso entonces, se enfrentarían al desafío de encontrar una manera de regresar a través de la tormenta para aterrizar. Mientras ascendían a través con las nubes, la turbulencia empeoró. Sarah sintió que su avión se balanceaba como un juguete. Pero mantuvo su posición en la formación gracias a la precisión de los controles y la atención constante a sus instrumentos. Podía oír la tensión en las voces de los demás pilotos mientras luchaban con las condiciones. A 8.000 pies, seguían en las nubes sin señales de salir a aire limpio. Sarah revisó el indicador de combustible e hizo un cálculo rápido. Si continuaban ascendiendo a su ritmo actual, consumirían demasiado combustible para regresar sanos y salvos a la base, especialmente si tenían que lidiar con vientos en contra en el viaje de regreso. Sabía que tenía que hablar, pero su instinto le decía que guardara silencio. Los demás pilotos habían dejado claro que no valoraban su opinión, y Davis era el líder del vuelo. Era su decisión. Pero a medida que la turbulencia empeoraba y el consumo de combustible aumentaba, Sarah se dio cuenta de que guardar silencio podría costarles la vida a todos. Por primera vez en su carrera militar, estaba a punto de descubrir que, a veces, guardar silencio no era la opción más segura. Las manos de Sarah se movieron. Mantuvo los controles con firmeza mientras tomaba una decisión que lo cambiaría todo. Respiró hondo, presionó el botón de la radio y habló con serena autoridad. Líder, aquí 2. Necesitamos considerar nuestra situación de combustible y encontrar un plan alternativo. Hubo un momento de silencio sorprendido antes de que Davis respondiera. 2. Estamos bien. Saldremos de este mal tiempo en cualquier momento. Pero Sarah había estado monitoreando el radar meteorológico y el consumo de combustible con más atención que nadie. Líder, a nuestra velocidad de ascenso actual y el consumo de combustible será críticamente bajo para cuando lleguemos a la base, especialmente con los vientos en contra que enfrentaremos al regresar. El sistema meteorológico se extiende más alto de lo previsto. Leo nubes sólidas hasta 3.650 metros en mi radar meteorológico. ¿Desde cuándo tiene Mouse radar meteorológico?, murmuró Stevens, olvidando cambiar a un canal privado. Sarah ignoró el comentario y continuó, con voz tranquila y profesional a pesar de la turbulencia que sacudía su avión. Líder, recomiendo que descendamos inmediatamente a una altitud segura y nos desviemos al aeropuerto municipal de Riverside. Está a 24 kilómetros al sureste de nuestra posición actual y debería estar fuera de este sistema meteorológico. Negativo -2, respondió Davis con firmeza. Regresamos a casa como estaba previsto. Es una orden. Sarah sintió la familiar necesidad de guardar silencio y seguir las órdenes. Pero algo era diferente esta vez. Había estado estudiando los instrumentos y los patrones meteorológicos mientras los demás se concentraban en mantenerse en el aire. Ella podía ver lo que ellos no. Se dirigían a una situación peligrosa que empeoraba minuto a minuto. Necesito avisarles que ahora estamos en condiciones de engelamiento, informó, observando cómo se formaba hielo en sus alas. Nuestra combinación de altitud y temperatura está creando engelamiento estructural. Necesitamos cambiar de altitud inmediatamente. Esta vez, la voz de Davis denotaba genuina preocupación. Todas las aeronaves, revisen si hay acumulación de hielo. 1 a 1. Los demás pilotos confirmaron lo que Sarah ya había observado. El hielo se estaba acumulando en sus aeronaves, aumentando el peso y reduciendo la sustentación.
La acumulación de hielo era una de las situaciones más peligrosas a las que un piloto podía enfrentarse, especialmente en vuelo en formación, donde un control preciso era esencial. Dios mío, ¿de dónde salió esto? La voz de Jackson estaba tensa por el miedo. Mis controles se están volviendo lentos. Sarah había estado monitoreando. Las lecturas de temperatura y humedad indicaban la probabilidad de formación de hielo, pero había aprendido a guardarse esas observaciones para sí misma. Ahora, mientras veía cómo la situación se deterioraba, se dio cuenta de que su silencio había puesto a todos en riesgo. Líder, necesitamos descender a aire más cálido inmediatamente, dijo con firmeza. Recomiendo descender a 3000 pies y dirigirnos al sureste hacia Riverside. El clima debería estar despejado y podemos esperar a que pase la tormenta. No voy a seguir los consejos de navegación del ratón del escuadrón, espetó Steven por la radio. Davis, simplemente resolvamos esto y volvamos a casa. Pero Davis comenzaba a comprender la gravedad de la situación. La acumulación de hielo estaba afectando el rendimiento de su aeronave y la visibilidad era casi nula. 2. Pareces tener una buena lectura del clima. ¿Qué ves exactamente en tus instrumentos? Sarah sintió una oleada de validación mezclada con urgencia. Por primera vez, alguien le pedía su opinión profesional en lugar de descartar sus observaciones. Rápidamente consultó sus instrumentos y los cálculos mentales que había estado realizando durante todo el vuelo. Líder, el sistema meteorológico es más grande e intenso que pronosticado. Tenemos condiciones instrumentales sólidas que se extienden hasta aproximadamente 12.000 pies con engelamiento severo entre 6 y 9.000 pies. Los vientos en superficie en nuestra base ahora tienen ráfagas de 40 nudos con lluvia intensa y visibilidad reducida. Incluso si logramos regresar, el aterrizaje será extremadamente difícil. Hizo una pausa y luego continuó con creciente confianza. El Departamento Municipal de Riverside informa. Cielos despejados con vientos suaves. Son 15 minutos de vuelo al sureste y podemos aproximarnos por debajo del sistema meteorológico. Tenemos suficiente combustible para llegar cómodamente y esperar a que las condiciones mejoren. Davis guardó silencio un largo rato, claramente sopesando sus opciones. Como líder del vuelo, la decisión era suya, pero Sarah percibió la incertidumbre en su voz cuando finalmente respondió. Todas las aeronaves mantienen la formación. Necesito un minuto para pensarlo. Sarah observó el indicador de combustible y la creciente acumulación de hielo en sus alas. No tenían ni un minuto libre, pero ella se había tranquilizado. La decisión ya no estaba en sus manos. La voz de Jackson interrumpió repentinamente la conversación por radio, con un claro tono de pánico. Tengo problemas de control. El hielo se acumula más rápido que mi descenso. Sarah miró de inmediato el avión de Jackson, que empezaba a quedarse atrás de la formación. Pudo ver la gruesa capa de hielo que cubría sus alas y supo que estaba en serios problemas. La acumulación de hielo podría provocar que un avión entrara en pérdida sin previo aviso. Y a su altitud actual, no habría tiempo suficiente para recuperarse. Jackson, ¿cuál es tu descenso?, preguntó, haciéndose cargo de la situación sin esperar a que Davis respondiera. Funciona, pero no puede seguir el ritmo de formación de hielo, respondió Jackson con voz temblorosa. Mi velocidad aerodinámica está disminuyendo y los controles se sienten blandos. Sarah repasó mentalmente el procedimiento de emergencia que había memorizado. El avión de Jackson estaba al borde de una pérdida de sustentación inducida por el hielo, lo que podría ser fatal. Necesitaban llevarlo a una atmósfera más cálida inmediatamente, y debían hacerlo de forma que no rompiera la formación y dejara a nadie volando a ciegas en la tormenta. Guía, necesitamos ejecutar un descenso de emergencia inmediatamente, dijo Sarah. Su voz tranquila ahora transmitía una autoridad inconfundible. El avión de Jackson se acerca a condiciones de pérdida debido a la acumulación de hielo. Recomiendo un descenso coordinado a 3000 pies con rumbo 140 grados hacia Riverside.
Davis finalmente pareció comprender la gravedad de la situación. Roger 2, tienes la mejor interpretación de nuestra situación. Toma la iniciativa y sácanos de aquí. Por primera vez en su carrera militar, a Sarah se le pedía que liderara una formación en una situación de emergencia. Los mismos pilotos que se habían burlado de su carácter tranquilo ahora dependían de sus conocimientos y capacidad de decisión para regresar a casa sanos y salvos. Todas las aeronaves, síganme, dijo Sarah con calma. Estamos descendiendo a 3000 pies y desviándonos al aeropuerto municipal de Riverside. Mantengan la formación y síganme. Mientras ladeaba su avión hacia el sureste e iniciaba un descenso cuidadoso, Sarah sintió una extraña mezcla de miedo y confianza. Este era el momento para el que había entrenado, pero no se parecía en nada a lo que había imaginado. En lugar de aviones enemigos o fallos mecánicos, estaban luchando contra el mal tiempo y malas decisiones. Sarah dirigió la formación durante el descenso con firme precisión, con voz tranquila y profesional mientras los guiaba hacia un lugar seguro. Al descender por debajo de los 4000 pies, el hielo comenzó a desprenderse de sus alas y la visibilidad mejoró lentamente. El avión de Jackson se estabilizó y la crisis inmediata pasó, pero aún no estaban a salvo. Comprueben la radio de todos los aviones, dijo Sarah, estableciendo una comunicación clara ahora que lideraba la formación. 3, alto y claro, respondió Jackson, con un alivio evidente en su voz. Gracias a... Pensé que iba a perder la cabeza ahí atrás. 4. Recibido bien, respondió Stevens. Su anterior burla fue reemplazada por un respeto a regañadientes. Recibido bien, añadió Davis. 2. ¿Cuál es nuestro rumbo y tiempo estimado de llegada a Riverside? Sarah consultó sus instrumentos de navegación e hizo cálculos rápidos mentalmente. Continúen rumbo 140 grados. El municipio de Riverside debería ser visible en aproximadamente 8 minutos. El clima está despejado allí con vientos ligeros y variables. Mientras volaban hacia el sureste, las nubes de tormenta detrás de ellos parecían aún más amenazantes desde su nueva perspectiva. Sarah vio relámpagos entre las enormes nubes de tormenta y se dio cuenta de lo cerca que habían estado de volar en condiciones que podrían haber destrozado su avión. 2. ¿Cómo supieron de ese sistema meteorológico?, preguntó Davis. No salió en ninguna de las sesiones informativas de esta mañana. Sarah dudó un momento, pero luego decidió responder con sinceridad. Siempre consulto varias fuentes meteorológicas antes de volar, incluyendo imágenes satelitales y pronósticos regionales. El sistema se desarrollaba más rápido de lo que indicaba la sesión informativa estándar, pero no estaba segura de que alguien quisiera saberlo. Hubo un silencio en la radio mientras asimilaban las implicaciones de sus palabras. Había visto venir el peligro, pero se había mostrado reacia a hablar por la recepción que habían tenido sus observaciones previas. Stevens rompió el silencio, dijo con voz apagada. ¿Estás diciendo que sabías que volábamos con mal tiempo y no dijiste nada? Mencioné las formaciones de nubes antes del vuelo, respondió Sarah en voz baja. Pero he aprendido que mis observaciones meteorológicas a menudo se consideran excesivamente cautelosas. Dios mío, murmuró Jackson. Hemos sido unos idiotas. Mientras se acercaban al aeropuerto municipal de Riverside, Sarah contactó con la torre y explicó la situación. El controlador fue servicial y comprensivo, autorizándolos a aterrizar de inmediato en la pista más larga. Sarah coordinó la aproximación, espaciando las aeronaves de forma segura y asegurándose de que todos tuvieran instrucciones claras para el aterrizaje. Torre de Riverside. Aquí un vuelo en formación de la Fuerza Aérea solicitando autorización para aterrizaje de emergencia. Tenemos 4 aeronaves desviándose debido al mal tiempo. El nivel de combustible es aceptable, pero necesitamos autorización inmediata. Formación de la Fuerza Aérea, Torre de Riverside. Autorizado para aproximación inmediata a la pista 27. Viento en calma.
Visibilidad de 16 kilómetros. Bomberos y rescate están listos por precaución. Sara sintió una oleada de orgullo al coordinar la aproximación. Esta era exactamente la clase de situación que requería una comunicación clara y una planificación precisa, habilidades que siempre había poseído, pero que rara vez le habían pedido que demostrara. Una por una, guió cada aeronave hacia un aterrizaje seguro. Jackson aterrizó. Primero, su avión aún mostraba señales de estrés por el encuentro con la formación de hielo. Stevens lo siguió, luego Davis, y finalmente Sara trajo su propio avión para un aterrizaje perfecto. Mientras rodaban hacia el estacionamiento, Sara vio al personal de tierra del pequeño aeropuerto municipal salir a ayudarlos. El personal local trató a los inesperados visitantes militares con curiosidad y respeto, ofreciéndoles ayuda y preguntándoles si necesitaban algo. Después de apagar los motores, los 4 pilotos se reunieron cerca del avión para informar sobre el vuelo. Davis parecía conmocionado al darse cuenta de lo cerca que habían estado del desastre. 2. Te debo una disculpa, dijo. En serio. Nos salvaste la vida allí. Si hubiéramos seguido intentando ascender con ese clima, nos habríamos quedado sin combustible o nos habríamos encontrado con condiciones inmanejables. Jackson asintió. Definitivamente habría perdido mi avión si no hubieras reconocido la situación de la formación de hielo y nos hubieras ayudado a bajar la altitud. No sé cómo mantuviste la calma e hiciste esos cálculos mientras todos estábamos en pánico. Sara se sintió incómoda con el elogio. Solo estaba haciendo mi trabajo. El análisis meteorológico y la planificación del vuelo son parte de las responsabilidades de todo piloto. Steven dio un paso al frente, con aspecto de auténtica vergüenza. Mira, Chen, te debo una disculpa enorme. Te hemos tratado mal y casi nos matan. Sabes perfectamente lo que haces ahí arriba y hemos sido demasiado estúpidos para darnos cuenta. La cuestión es, continuó Davis, estabas monitoreando las condiciones meteorológicas, el consumo de combustible y el rendimiento del avión todo el tiempo, mientras que el resto de nosotros solo intentábamos volar en formación. Ese es el tipo de conocimiento de la situación que distingue a los buenos pilotos de los excelentes. Sara no supo cómo responder al repentino cambio de actitud. Durante meses, estos mismos pilotos habían menospreciado sus habilidades y se habían burlado de su actitud silenciosa al volar. Ahora, elogiaban las mismas cualidades que antes habían criticado. Lo aprecio, dijo simplemente. Pero debería haber hablado antes sobre las condiciones meteorológicas. Mi silencio puso a todos en riesgo. No, dijo Davis con firmeza. Creamos un entorno en el que sentías que no podías hablar. Eso es culpa nuestra, no tuya. Un buen líder escucha las opiniones de todos los miembros del equipo, y yo fallé en eso. Mientras esperaban a que el tiempo mejorara, Sara se encontró en una posición desconocida. En lugar de estar sentada sola mientras los demás hablaban, ahora era el centro de atención. Mientras le hacían preguntas sobre la lectura del tiempo, la planificación del vuelo y los sistemas de la aeronave por primera vez desde que se unió al escuadrón, sintió que la tomaban en serio como piloto. Jackson sentía especial curiosidad por sus técnicas de análisis meteorológico. ¿Cómo supieron de las condiciones de engelamiento antes de que las encontráramos? Yo no. Ver las advertencias en las sesiones informativas. Sara explicó su costumbre de consultar múltiples fuentes meteorológicas y comprender las condiciones meteorológicas que provocaban la formación de hielo. Mientras hablaba, se dio cuenta de que sus tranquilos hábitos de estudio y su enfoque metódico al volar le habían proporcionado conocimientos y habilidades de los que carecían sus colegas más extrovertidos. «Sabes», dijo Steven pensativo, «siempre asumimos que eras demasiado tímido para situaciones de combate. Pero lo que hacías allí, tomar las riendas cuando las cosas se ponían feas, tomar decisiones rápidas bajo presión, mantener la calma, eso es exactamente lo que se necesita en una emergencia real». Sara sintió una calidez que no había experimentado desde que se unió al ejército. Por primera vez,
Sus colegas veían sus verdaderas capacidades en lugar de hacer suposiciones basadas en su personalidad. Pero no tenía ni idea de que este incidente estaba a punto de llegar a la atención de alguien mucho más arriba en la cadena de mando, alguien que reconocería sus acciones por lo que realmente representaban. 3 horas después, cuando el tiempo mejoró y se prepararon para regresar a la base, Sarah no tenía ni idea de que su desvío de emergencia ya había sido reportado a la cadena de mando. El capitán Davis se había puesto en contacto con su base para explicar la situación y solicitar permiso para su regreso retrasado. Lo que comenzó como un informe meteorológico rutinario se intensificó rápidamente cuando el oficial de operaciones de la base se dio cuenta de la importancia de lo sucedido. El vuelo de regreso a la base fue completamente diferente a su salida de la mañana. En lugar de charlas informales y bromas a expensas de Sarah, las comunicaciones por radio fueron profesionales y respetuosas. Davis se aseguró de pedirle a Sarah que verificara las condiciones meteorológicas y proporcionara actualizaciones de navegación, públicamente, reconociendo su experiencia. 2. ¿Qué opinas del tiempo entre aquí y la base?, preguntó Davis mientras ascendían a la altitud de crucero. El cielo está despejado con visibilidad ilimitada, respondió Sarah. Los vientos son suaves y variables, y no hay sistemas meteorológicos entre nuestra posición y la base. El tiempo de vuelo debería ser de aproximadamente 22 minutos. Recibido. 2. Gracias por mantenernos informados. Al acercarse a su aeródromo, Sarah notó una actividad inusual en tierra. Había más vehículos de lo normal alrededor del edificio de operaciones, y pudo ver a varios oficiales de alto rango cerca de la pista de vuelo. Esta no era la recepción típica para un vuelo de entrenamiento de rutina. Después de aterrizar y rodar hasta sus lugares de estacionamiento, los 4 pilotos descendieron de sus aeronaves y encontraron al coronel Harrison esperándolos junto con otros 2 oficiales. Sarah no los reconoció. Uno llevaba las águilas de un coronel, mientras que el otro tenía estrellas en los hombros. Un general al que nunca había visto antes. Teniente Chen, capitán Davis, por favor, permanezcan aquí, dijo el coronel Harrison mientras los equipos de tierra comenzaban a asegurar la aeronave. El resto de ustedes, despedido. Complete su documentación posterior al vuelo y preséntese en la oficina del escuadrón. Sarah sintió un nudo en el estómago. Ser señalada junto con el líder del vuelo solía significar problemas. Y se preguntó si de alguna manera había violado el protocolo al tomar el mando durante la emergencia. Tal vez se había excedido en su autoridad o había tomado decisiones que no le correspondían. Mientras Jackson y Stevens se alejaban, ambos la miraron con ánimo. Pero Sarah no podía evitar la sensación de que estaba a punto de ser disciplinada por sus acciones. El general dio un paso al frente, con expresión seria e indescifrable. Teniente Chen, soy el general Morrison, comandante del escuadrón. Entiendo que tomó la iniciativa durante el vuelo de hoy. Sarah se puso firme, con el corazón acelerado. Sí, señor. Tomé el mando de la formación cuando las condiciones meteorológicas se volvieron peligrosas. Señor. Tranquilo, teniente, dijo el general Morrison, suavizando ligeramente su expresión severa.